Estimado docente, ¿cómo está? Vamos a hacer la presentación sobre investigación cualitativa y 6 tipos de diseño que veremos en un cuadro comparativo. Trabajo presentado por John Mesa en la tecnología de gestión de procesos logísticos. Antes de mirar bien los 6 diseños de la investigación cualitativa, vamos a hablar un poco de qué es investigación, ¿no? Según Hernández, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudiar un fenómeno o problema. Según el propósito del investigador, o el tipo de investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. De algún modo todos somos investigadores, por ejemplo para comprar algo. A veces nosotros hacemos un pequeño estudio de mercado, que puede ser una investigación, al mirar en diferentes lugares donde es menor el costo, donde nos queda más lejos, el costo del envío. Eso es un tipo de investigación, aunque ya la investigación científica ya es una investigación estructurada y crítica. Nosotros los profesionales, lo que estudiamos para ser profesionales, debemos saber investigar, ya que en las organizaciones en las cuales nos vamos a desempeñar o en las propias, debemos saber dar y diseñar soluciones y estrategias administrativas operativas que abarquen más mercado o hagamos que sean más eficientes. Entonces, ahora bien, investigación cualitativa. La investigación cualitativa es un método de investigación basado en entendimiento y comportamiento del ser humano. Inicia con una concepción de la realidad, que la realidad es subjetiva. Entonces, en el siguiente cuadro comparativo vamos a ver 6 tipos de diseños de investigación cualitativa, que son la etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio del caso y fenomenología. Empezando por la etnografía, es quizás el diseño más antiguo y se ha ido desarrollando fuertemente. ¿Por qué más antiguo? Porque desde nuestros antepasados siempre se buscaba establecer y estudiar las antiguas tribus como los mayas, de cómo vivían, cuáles eran sus creencias, todo esto. Eso es un estudio, una investigación, etnografía, de diseño de etnografía, ¿cierto? Sus fases, ¿cuáles son? Investigar los grupos de la cultura a investigar, seleccionar el lugar y los participantes a investigar, ya que pues una cultura o una comunidad puede estar en distintos lugares, ¿cierto? Se recolecta la información en ese punto de vista y luego se analiza. Los instrumentos usados en la etnografía es, primero, que hay una inmersión profunda en el campo donde hay observación, hay entrevistas abiertas, ya que se escogieron los participantes, se analiza el ambiente y hay estudio de la historia, ¿cierto? Para conocer bien el campo que se va a investigar. El análisis, en el análisis es parte de que se debe conceptualizar el problema, delimitarlo, ¿cierto? Como hay una inmersión en el campo, de esa inmersión sale un reporte donde se va a describir o a solucionar el problema mediante un reporte, ¿cierto? La etnografía virtual es básicamente nueva, derivada de la etnografía, pero en la web o en formato online, ¿cierto? Las fases de ella es casi igual a la anterior, aunque se ha definido si en esta fase se puede hacer recolectar información online o también offline, ¿cierto? Entonces lo hace un poco diferente, ya que hay dos formas de obtener información y los instrumentos son básicamente iguales a la etnografía, pero hay un poco más de la observación es online. Los análisis que encontramos, la inmersión es limitada porque ya el investigador debe saber un poco del tema en el que está estudiando, entonces debería saber un poco de tecnología, de programación, si es el caso. La teoría fundamentada fue propuesta por Barney y Ansel en 1967 en su libro The Discovery of Random Theory, y esta, debido a diferentes posturas de los dos autores, se dividió en sistemático y emergente. Sus fases en el sistemático y en el emergente son iguales, pero en uno elimina las categorías. Entonces en este se recolectan datos, se codifican temas, luego se subdividen categorías y se comparan. Los instrumentos de este diseño es entrevistas, observación, documentos y grupos de enfoque.
En este tipo de diseño puede haber un poco de investigación cuantitativa. El análisis de este tipo de diseño, según la recolección de datos y el instrumento elegido, se segmenta, se agrupa por las categorías, se revisa, se valida la teoría y ya con eso sí se genera el reporte o el resultado de la investigación. La investigación-acción comienza con el filósofo Kurt Lewin en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Sus fases son detección del problema, elaboración del plan para solución del problema, implementar el plan, y estas fases son cíclicas, se repite y se repite hasta dar con el resultado de la investigación. Los instrumentos, también hay inmersión en el campo, se hace mediante observación de sitios o la actividad donde se desarrolla el ambiente, pues del que se va a hacer la investigación. Es importante hacer entrevistas para personajes claves y también se pueden obtener investigación cuantitativa en este diseño de investigación. El análisis de este tipo de investigación, de este diseño de investigación, nos da como resultado mapas conceptuales, organigramas, matrices, flujogramas jerárquicos, horizontales o verticales. Otro diseño es el estudio del caso. El estudio del caso comparte similitud con diseño narrativo, es base en hechos bibliográficos e históricos de carácter cronológico. Las fases son que tiene que definir una situación, persona o investigar, el trabajo en el campo para recopilar historias o hechos y armar una historia general. Los instrumentos son entrevistas, documentos, artículos de prensa, imágenes, audio, videos que pueden ser multimedia y artefactos. El análisis de estos, que según todos los instrumentos recolectados se concibe una historia general y se ensambla para presentar la investigación. El diseño de la fenomenología, conceptualizado en el siglo XIX por Edmund Husserl. Las fases es que se debe determinar un problema, identificar el fenómeno. Ya con el fenómeno identificado se recopilan datos de las experiencias vividas durante el fenómeno y se desarrolla una descripción compartida. Los instrumentos son observación, entrevistas tipo cerradas y abiertas, personales y grupales. Y también se recopila elementos multimedia como audios y videos. El análisis de este diseño es definir bien el problema y elegir el contexto donde se va a estudiar el problema. Ya con la inmersión en el campo se recolectan los datos, se agrupan según las experiencias y se presenta el reporte. Las investigaciones cualitativas, según los diseños, estos se pueden juxtaponer, es decir, como la investigación cualitativa es adaptativa y flexible, pero en una investigación puede haber dos tipos de diseño de investigación cualitativa. Aquí presento otras pequeñas diferencias en el problema de investigación, en el resultado de la investigación y los ejemplos de la disciplina donde se aplica. En estos, por ejemplo, podemos encontrar que la etnografía, problemas de investigación son de carácter social, de grupos, comunidades, culturas y sociedades, y se pretende que el resultado nos dé categorías y elementos sociales respecto al grupo investigado. Un ejemplo de la disciplina o el campo de estudio de este tipo de investigación es la antropología. En la etnografía virtual, pues también se busca que el problema de investigación sea de carácter social, pero enfocado en el tema online, y el resultado de la investigación se busca que sea una conducta o patrón ejercido en el medio web. La teoría fundamental de un problema de investigación es acerca de procesos y relaciones. Se busca que el resultado de la información sea de categorías de los procesos y teorías. Un ejemplo de la disciplina son las ciencias sociales. En el diseño de investigación-acción, el problema de investigación es acerca de problemas o situaciones que se están sucediendo. Se busca que el resultado de la investigación sea dar el diagnóstico al problema y posiblemente la solución. Un ejemplo de esta disciplina son las ingenierías. El diseño de estudio del caso el problema de investigación es comprender hechos. Se busca que el resultado sea una historia donde se pueda describir el hecho. Un ejemplo de eso es la humanidades. Otro diseño de la investigación cualitativa es la fenomenología. El problema de investigación es acerca sobre experiencias. Se busca que el resultado de la información sea la descripción de las experiencias y las vivencias sucedidas. Un ejemplo de la disciplina de esta área es la psicología.
referencias bibliográficas usadas. Muchas gracias.